comunicación es una red de relaciones. En estas relaciones la conversación es algo fundamental. En la conversación, el generar contexto es la primera fase para que se produzca una conversación exitosa. Hay que tener en cuenta elementos no solamente físicos, es decir, mantener una conversación en el pasillo sin organizar de forma aquí te pillo, aquí te mato, mal comienzo. Hay que tener también en cuenta que el lenguaje no solamente es verbal, sino también no verbal. Cuando estás hablando no es lo mismo estar hablando así, que así, que así. Es decir, el lenguaje no verbal tiene también su componente en la comunicación. Es muy importante también en esta generación de contexto el crear un clima de confianza a través de la escucha activa, empática. Escuchar es más que oír. Oír es un acto biológico. La escucha conlleva interpretación. Interpretar lo que el otro, lo que el interlocutor te está comentando. El interlocutor además ha de sentirse comprendido, aceptado, no juzgado, respetado. Haremos preguntas para entender el problema, pero no siendo nosotros el protagonista. Es decir, lo importante es escuchar al otro, no que el otro te escuche a ti. Haciendo esfuerzo especialmente en ver conversaciones futuras, no las pasadas. El pasado genera preocupación, genera culpa, genera impotencia. El futuro está en nuestras manos. Se puede hacer, se puede cambiar, entonces hay que centrarse más en el futuro que en el pasado. Bien, bueno, yo soy un caso especial en esta empresa y dentro de toda esta historia del coaching porque estoy recién incorporado y he recibido una formación intensiva para no ser el más tonto de la clase en estos asuntos del coaching. Durante un día me contaron toda una colección de conceptos para que fuera cogiendo un poco el aire. De los conceptos que estaban en la lista de los que me explicaron, el que más me impactó fue el para qué, que es el que he elegido, porque me parece de una simplicidad y de una potencia que uno no se espera que vaya a suceder. Cuando una frase, bueno, lo primero que me explicaron fue que en Visesa habían acordado dejar de usar el por qué en las frases y sustituirlo por el para qué.
y dije, gente más rara. Y no le di mayor importancia. Pero entonces seguimos con la conversación con el coach, con Luis, y en un momento dado, después de una afirmación, me preguntó, sí, ¿y para qué hiciste eso? Y intuitivamente yo le respondí lo que solemos responder habitualmente todos, que es ¿por qué lo había hecho? Y me corrigió y me dijo, no te he preguntado por qué, te he preguntado para qué. Y cuando lo piensas, la reacción es, pues primero no respondes, después boqueas un poco y después te bloqueas porque no estás acostumbrado. Sustituir el por qué por el para qué en una frase lo que hace es cambiar el contexto. Dejas de buscar excusas externas, dejas de buscar cosas fuera de ti y tomas conciencia de que cuando formulas las cosas, cuando tomas una decisión para algo, todo el poder está en ti, el 100% de la decisión está en ti, te proyectas al futuro. Decir por qué te lleva a buscar excusas, decir para qué te lleva a ser dueño de la situación. Y para mí, que ese simple cambio tenga esa potencia es lo que me cautivó. Y es mucho más significativo además cuando la afirmación la que sustituyes el por qué por el para qué es negativa. Por ejemplo, cuando te preguntan ¿para qué no has llamado a tal persona por teléfono? Si te preguntan por qué, puedes encontrar mil excusas. Si te preguntan para qué no has hecho algo, terminas llegando a la conclusión de que no lo sabes, de que simplemente has dejado de hacerlo porque has encontrado una excusa para no hacerlo. Y por eso defino ese concepto, porque me parece extremadamente simple y extremadamente transformador de las situaciones. Te hace tomar el control de tus decisiones y eso es lo que había venido a contar. Muchas gracias. Uno de los aspectos en los que estamos trabajando estos días con la Escuela Europea de Coaching es aprender a emitir juicios. Un juicio es simplemente una opinión, pero cuando esta opinión es negativa y va contra una persona, pues nos puede cerrar fácilmente oportunidades de futuro. Por lo tanto, tenemos que emitir juicios cuando hay que emitirlos, de forma que no nos cerremos puertas, sino que al contrario, con esos juicios consigamos abrir puertas y oportunidades de futuro. Una forma que existe para emitir esos juicios y que nos sirve para abrir oportunidades es fundarlos. Es decir, no dar nuestra opinión sin más, sino basar esa opinión en hechos concretos del pasado. En ese sentido, pues yo utilizo un truco que es sustituir las expresiones como nunca o siempre por otras expresiones del tipo la semana pasada, el otro día, acuérdate aquella vez que... Y de esa forma lo que le facilitamos a nuestro interlocutor es primero, rebatirnos nuestro juicio hasta el punto de que quizá consiga cambiar nuestra opinión y, por supuesto, abrir oportunidades de futuro y no cerrarnos puertas. Bueno, de las muchas cosas que hemos podido aprender en todo este proceso de formación, de análisis 360, de sesiones de coaching personales y de equipo, aparte de un montón de técnicas muy interesantes y enriquecedoras y que han mejorado claramente nuestras relaciones, nuestras habilidades conversacionales, a mí hay una de las cosas que más me ha llamado y de las que he aprendido más es en una reflexión introspectiva, tanto en mi manera de actuar como en la manera de actuar en equipo, que es en qué medida tiene que ver la pasión, la emotividad alineada con un objetivo común, pero en cuanto a las emociones, con la consecución de objetivos. Me da la sensación, o estoy convencido, de que la diferencia entre un equipo jugar normal, un equipo de dirección o de gestión, con respecto a un equipo de alto rendimiento o un equipo de alta eficiencia, es precisamente lo que se divierten haciendo lo que les gusta hacer, con respecto a otros equipos que simplemente actúan en función de su deber, de su ética
profesional, la ética protestante, la ética del deber en función de los rendimientos económicos o de la sociedad. El equipo funciona realmente y hemos conseguido logros, incluso en las iniciativas que hemos llevado a cabo durante las sesiones de coaching, durante las sesiones de taller. Cuando ha funcionado el equipo realmente es cuando todo el equipo estaba motivado y se estaba divirtiendo. Yo cada vez me doy cuenta más y he redescubierto que cuando realmente doy más de mí y en un equipo el equipo da más de sí, es cuando realmente se está divirtiendo y el objetivo realmente le motiva. No solamente está buscando un objetivo que pertenece a la naturaleza del trabajo que hace, sino que realmente se divierte haciéndolo. El otro día recibí un correo de la Escuela Europea de Coaching, donde nos comentaban que iban a presentar nuestra experiencia y nos invitaban a hablar de un tema. Sí, me dije yo, me apunto, pero ¿qué tema escojo? Visto lo visto y mirando la lista de temas, escogí uno que parecía fácil. Sí, pero... Llamé a mi hermano. Oye, hermano, tengo que hablar de sí, pero... ¿Qué me puedes ayudar? Me dijo, por supuesto que sí. Cuando volví a llamarle, me dijo, pero no se me ha ocurrido nada. Diga lo que diga la Real Academia de la Lengua, lo que se ha aprendido es que cuando decimos sí, pero, todo lo anterior al pero queda borrado. Pensar en ello. Muchas gracias, pero no mucho tiempo. Mi tema favorito durante toda esta experiencia del coaching ha sido el feedback, sobre todo el feedback negativo. Ha sido una de las experiencias más peligrosas de los últimos tiempos en Visesa. Hablando de emociones, he pasado por diversas emociones. La primera, de ilusión, antes de empezar la evaluación 360 grados. Después, cuando recibí el informe, varias experiencias. Emoción de tristeza y emoción de enfado. Ha pasado 3, 4 o 5 meses y ahora la emoción es diferente. Creo que puede ser algo interesante en mi vida, pero todavía no he empezado a desarrollarlo. Me tuve que parar en un momento dado, asimilarlo y entenderlo, porque no podía entender que había personas con las que había convivido muchísimo tiempo y pensasen cosas sobre mí que yo no tenía ni idea. El punto de vista actual es completamente distinto al punto de vista de hace 4 meses. Yo leí el informe de manera negativa, ahora lo vuelvo a leer y lo veo de otra manera. Creo que nos tenemos que hacer cargo de que tenemos cosas que no nos gustan y esperar que otros nos lo den como un regalo. Feedback negativo realmente sí lo considero un regalo. A mí me ha tocado hablar de la peineta, me la he pedido, mejor dicho. Es un tema que aprendimos muy al principio, le tenemos especial cariño, por lo menos yo, y nos ha servido bastante. La peineta al principio lo entendíamos como el plumero, ¿no? La peineta es esa cosa que tenemos aquí detrás, pero es algo más que el plumero y se refiere a esas conversaciones paralelas que se producen en una conversación principal y que a veces impiden el desarrollo normal de la comunicación principal. No es el plumero, porque el plumero es cuando alguien entiende que otra persona está diciendo otra cosa de lo que realmente quiere decir, con un objetivo no tan, no sé, con un objetivo por lo menos, ¿no? Con un objetivo no tan claro, al margen de la conversación principal. La peineta es esas conversaciones que hay al margen o en paralelo, que tú entiendes que tiene el otro y que no necesariamente el otro tiene que estar hablando de eso.
Y es muy sugerente muy interesante cuando hemos conseguido en un grupo pues llegar a decir, bueno, que nos quitamos la peineta, la ponemos encima de la mesa y vamos a hablar sin esa peineta todos. Pues una cosa, llegábamos hablando una hora, cuando hemos quitado las peinetas hemos conseguido cerrar el tema, ¿no? O de verdad ver la conversación, no las otras que subyacen por detrás. Es un poco duro tener que decir a alguien, que puede ser incluso el director general, oye, que estoy viéndote no sé qué peineta en tu conversación, ¿no? Pero si hay confianza en un equipo y se consigue eso, decir, bueno, ponemos todos la peineta, yo estoy viendo en ti, estar en ti en esta y en ti en esta, otros en uno. Y es curioso que de una cosa muy sencilla aparentemente, pues se había convertido en una cosa muy liosa y que no llegábamos a ningún punto.